En su primera vez, él perdió el control, porque se enamoró de ella como jamás había amado a nadie. Pero antes de esa noche inolvidable, ella era una joven humillada y rechazada, convencida de que nunca sería amada de verdad. Un encuentro inesperado la cruzó con un millonario poderoso y roto, un hombre que jamás había temblado por ninguna mujer, hasta verla a ella. Y lo que empezó como un gesto simple, despertó un deseo y un amor capaces de unir sus mundos para siempre. Porque esa noche inolvidable fue solo el comienzo. En pleno corazón de Ciudad de México, donde los sonidos de los autos se mezclaban con las voces de los vendedores ambulantes y el aroma a pan caliente se escapaba por las calles estrechas del barrio San Gabriel, vivía una joven llamada María Fernanda Solórzano, de apenas 20 años. Era una muchacha distinta a las demás. No seguía modas, no buscaba atención, no presumía nada. Tenía una belleza suave, una hermosura nacida de la honestidad y la nobleza. Sus ojos grandes, de un café luminoso, parecían guardar secretos que todavía no había tenido oportunidad de contar. Su cabello, largo y oscuro, siempre lo llevaba trenzado porque decía que así podía trabajar mejor. Y aunque su ropa era sencilla, había en ella una dignidad que ni la pobreza ni las humillaciones lograban quebrar. Vivía en una pequeña casa a medio caer, donde la pintura descascarada contaba historias de años difíciles. Allí compartía techo con Brígida Molina, su madrastra, una mujer fría, calculadora y amarga, que veía en María Fernanda no a una hija, sino a una carga, un estorbo, una sombra que le recordaba la vida que nunca pudo tener. Desde que el padre de la joven murió, Brígida había convertido su casa en una verdadera prisión emocional para ella. Cada mañana comenzaba igual. Antes incluso de que saliera el sol, María Fernanda ya estaba de pie, preparando el café y los panes que vendería en la panadería del barrio. Mientras tanto, Brígida la observaba con los brazos cruzados, como si buscara el mínimo error para regañarla. «Muévete más rápido, muchacha», murmuraba con ese tono áspero que solo usaba con ella. «Si no trabajas, ¿quién crees que va a pagar esta casa?». María Fernanda no respondía, nunca respondía. Sabía que cualquier palabra solo encendería más la furia de aquella mujer que la odiaba sin razón clara. En silencio, recogía su bolso, acomodaba su trenza y salía rumbo a la panadería, caminando por calles donde la vida parecía siempre estar corriendo detrás de algo. La panadería Dulce Amanecer era uno de los pocos lugares donde se sentía en paz. El olor a masa, la sonrisa de los vecinos, la calidez del horno. Allí parecía posible, aunque fuera por un par de horas, olvidar que en su propia casa no era bienvenida. A la gente le caía bien. Tenía un don natural para escuchar, para hacer sentir a los demás vistos, importantes, comprendidos. Muchos clientes volvían no por el pan, sino por la forma en que ella decía «buenos días». Pero esa mañana, algo diferente estaba a punto de suceder, algo que cambiaría por completo el rumbo de su vida. A las 8 en punto, un auto negro, lujoso como ninguno que había pasado jamás por esa calle, se detuvo frente a la panadería con un ruido brusco, como si el conductor hubiera perdido el control. Las vecinas del barrio, siempre atentas a todo, asomaron la cabeza entre los puestos de verduras y comenzaron a murmurar que si era un político, que si era un artista, que si alguien se había equivocado de calle. María Fernanda, limpiándose las manos con un paño, salió a ver qué ocurría, y lo vio. Un hombre descendía del auto, alto, de hombros anchos, rostro de facciones marcadas y barba perfectamente cuidada. Vestía ropa que dejaba claro que pertenecía a otro mundo, un mundo lejano a calles de tierra y casas semiderrumbadas. Era imposible no mirarlo. Tenía una presencia que llenaba el espacio, como si la calle se hubiera quedado demasiado pequeña para él. Ese hombre era León Mauricio Santelices, aunque ella no lo sabía. No tenía idea de que frente a ella estaba uno de los jóvenes millonarios más famosos del país, dueño de una empresa tecnológica que aparecía constantemente en revistas y noticieros. No sabía nada de su vida llena de escándalos, fiestas, romances fugaces y fotos filtradas. Para ella,
era solo un hombre desconocido con mirada intensa y gesto preocupado, revisando la llanta averiada de su auto. Ella se acercó por impulso, como siempre hacía cuando veía a alguien necesitado de ayuda. ¿Se encuentra bien?, preguntó con esa voz suave que tantas veces consoló a niños, ancianos y clientes tristes de la panadería. León levantó la mirada, y el mundo pareció detenerse. No fue una simple mirada. Fue como si algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, despertara de golpe. En esos segundos dejó de ser el millonario presumido, el mujeriego famoso, el hombre al que todas querían conquistar. Allí, frente a los ojos sinceros de María Fernanda, León se vio a sí mismo como no se veía desde niño, vulnerable, humano, real. No supo qué decir, no supo cómo respirar. Ella, notando su desconcierto, señaló la llanta. «Hay un taller en la esquina. Si quiere puedo llamar al dueño, siempre ayuda a los vecinos». Él parpadeó como saliendo de un trance. Sí. Gracias. Perdón por...». Se quedó sin palabras. María Fernanda sonrió. Apenas un gesto, pero suficiente para iluminarle el día a un hombre que, aún rodeado de lujos, llevaba años vacío por dentro. Llamó al mecánico, acompañó a León a esperar, le ofreció un vaso de agua de la panadería. Para ella era un acto simple de amabilidad. Para él era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin querer nada a cambio. Mientras hablaban de cosas mínimas, del clima, del tráfico, del barrio, él no podía dejar de observarla. No entendía por qué aquella muchacha le provocaba esa calma, esa sensación de que el tiempo finalmente tenía sentido. No había maquillaje, no había glamour, no había poses. Era sencillez pura, y eso lo desconcertaba terriblemente. El mecánico arregló la llanta y León se preparó para irse, pero antes de subir al auto, se giró para verla una vez más. «Gracias por su ayuda», dijo con una voz más suave de lo esperado. «De verdad». María Fernanda inclinó la cabeza. «No es nada. Que tenga un buen día». Él subió al auto, pero cuando arrancó sintió que había olvidado algo, como si hubiera dejado una parte de sí mismo dentro de aquella panadería humilde. Y mientras el auto se alejaba, María Fernanda lo siguió con la mirada, preguntándose quién era ese hombre tan distinto a lo que aparentaba. Ella no lo sabía, él tampoco, pero ese encuentro, tan pequeño y tan inmenso, acababa de encender una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión preciosa, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más mujeres que aman los romances profundos como tú. Comenta dignidad para saber que eres parte de esta comunidad hermosa. Y si quieres apoyar aún más, conviértete en miembro del canal. Tú haces posible que sigamos creando amor del bueno. Durante días, León Mauricio Santelices intentó convencerse de que aquel breve encuentro en la panadería no significaba nada, que solo había sido una mañana diferente, un descuido del destino, un instante pasajero. Eso era lo que repetía en su mente, pero su corazón, uno que llevaba años anestesiado por fiestas, excesos y relaciones fugaces, estaba contando una historia completamente distinta, porque por primera vez en mucho tiempo, al quedarse solo, sintió silencio. Un silencio extraño, incómodo, profundo. Un silencio que tenía forma de trenza, ojos dulces y voz suave. Un silencio con nombre: María Fernanda. Regresó a su penthouse en Polanco, intentando retomar la vida que siempre llevaba. Su casa parecía una fotografía de revista. Muebles perfectos, cristales brillantes, enormes ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad. Pero aún así, todo le resultaba vacío, artificial, como si de pronto hubiera descubierto que el lujo no llenaba absolutamente nada. Esa misma noche organizó una fiesta, como hacía siempre que necesitaba distraerse. Alcohol, música, gente riendo demasiado alto, mujeres acercándose con intenciones claras. Él sonreía de manera automática, decía frases elegantes, fingía interés, pero en realidad su atención estaba en otra parte, en una calle humilde, en una panadería,
en una muchacha que no usaba perfume caro, pero cuya presencia parecía haberlo marcado más que cualquier modelo que hubiera pasado por su cama. Cada tanto, sin darse cuenta, buscaba entre las invitadas a alguien que tuviera los ojos de María Fernanda. No los encontraba, y eso lo inquietaba aún más. ¿Te pasa algo, León?, preguntó Adriana Luján, acercándose con una copa de vino en la mano. Adriana era conocida en el mundo empresarial por su elegancia, su ambición y su precisión letal a la hora de manipular. Había compartido con León un breve romance hacía años, del tipo que él vivía constantemente, intenso, atractivo, vacío. Desde entonces, ella había estado obsesionada con recuperarlo, convencida de que solo junto a él podía mantener la imagen de poder absoluto que le gustaba proyectar. «Te veo desconectado», insistió, apoyando su mano en su hombro. «¿Puedo hacer algo?». León apenas la escuchó. La presencia de Adriana le pareció más pesada de lo habitual. Antes la atención de ella le halagaba, ahora le incomodaba sin saber por qué. Tal vez porque, después de haber conocido la sinceridad transparente de María Fernanda, cualquier gesto artificial parecía todavía más falso. «Estoy bien», respondió él, forzando una sonrisa, pero Adriana lo conocía demasiado bien como para no notar el cambio en su mirada. Una intuición amarga comenzó a crecer dentro de ella. Algo, o peor aún alguien, estaba desviando la atención del hombre que siempre había querido poseer. Y esa sensación la hizo hervir por dentro. Mientras tanto, lejos de los lujos, la noche de María Fernanda era muy diferente. Sentada en la pequeña habitación que Brígida le permitía ocupar, con paredes agrietadas y un colchón casi tan viejo como la casa, ella repasaba mentalmente el encuentro con aquel desconocido. No sabía quién era ni qué hacía, pero recordaba con claridad la manera en que la había mirado, como si la viera de verdad, como si la reconociera en un mundo donde nadie la reconocía. Ella no soñaba con príncipes, ni con millonarios, ni con finales mágicos. Su vida la había enseñado a no esperar demasiado de nadie. Pero aún así, cuando cerraba los ojos, un rostro masculino aparecía sin permiso. La sonrisa de León cuando le dio las gracias, sus gestos torpes al hablar, los segundos en que pareció olvidar lo que iba a decir. Y eso la hacía suspirar, temerosa de sentirse ilusionada por alguien que probablemente nunca volvería a ver. Pero mientras ella trataba de convencer a su corazón de mantenerse en calma, León caía cada vez más profundo en la intriga. Al amanecer del día siguiente, después de haber despedido a los últimos invitados de la fiesta, se sentó en el borde de su cama y se llevó las manos al rostro. «¿Qué diablos me está pasando?», murmuró. No tenía respuestas, solo una inquietud que se volvía más fuerte con cada hora que pasaba. No sabía si era deseo, curiosidad o algo que no se atrevía a nombrar. Pero lo que sí sabía era que tenía que volver a verla, aunque fuera para entender por qué una muchacha humilde le había provocado lo que ninguna mujer en su vida había logrado. Las horas transcurrieron lentas, insoportables. León intentó distraerse con reuniones, llamadas, negocios, pero en todos los espacios donde solía sentirse poderoso, ahora solo se sentía vacío. Era como si el brillo artificial de su mundo no lograra tapar el recuerdo de esos ojos sinceros. Y mientras su ansiedad crecía, Adriana empezaba a actuar. No soportaba la idea de que León estuviera interesado en otra. En su mente, él le pertenecía, y cualquier mujer que se interpusiera entre ellos debía pagar el precio. Por eso, cuando descubrió, a través de uno de sus contactos, que León había tenido un percance con el auto en un barrio humilde y que había sido una muchacha cualquiera quien lo ayudó, algo oscuro despertó dentro de ella. No sabía quién era esa joven, no conocía su rostro, pero ya la odiaba profundamente. Esa misma tarde, León tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. Se puso una camisa sencilla, se peinó rápido, dejó a un lado los relojes caros y las chaquetas de diseñador y condujo por su cuenta hasta el barrio San Gabriel. No para buscar pan, no para despedirse, sino porque necesitaba, casi sin poder evitarlo, volver a verla. Y mientras su auto avanzaba por esas calles humildes,
donde los niños jugaban descalzos y las señoras barrían la acera con música de fondo. Su corazón, ese corazón que siempre había tenido cerraduras de acero, comenzó a latir de un modo extraño, casi adolescente. No podía explicarlo, solo sabía una cosa: debía verla otra vez, y ese simple deseo sería el inicio de un cambio que él no estaba listo para enfrentar, pero que ya no podía detener. León Mauricio llegó por segunda vez al barrio San Gabriel con el corazón acelerado, algo que no le ocurría desde hacía tantos años que casi había olvidado cómo se sentía. Mientras conducía por esas calles humildes, llenas de colores gastados, voces familiares y el olor a masa recién horneada, no podía evitar preguntarse qué estaba haciendo ahí. Un hombre como él, millonario, famoso, acostumbrado a moverse en círculos exclusivos, no tenía nada que ver con ese lugar, pero aún así, allí estaba, buscándola, como si algo más fuerte que la lógica lo empujara. Cuando se acercó a la panadería, la vio a través del vidrio. María Fernanda estaba acomodando una bandeja de conchas calientes, su rostro iluminado por la luz dorada del horno. No lo vio entrar. Estaba concentrada recogiendo su cabello detrás de la oreja, tarareando una melodía que él no alcanzó a reconocer, pero que lo sorprendió por lo dulce que sonaba. Ese momento, tan simple, tan cotidiano, lo dejó sin aire. Jamás había visto belleza en lo cotidiano. Jamás había sentido nostalgia por algo que no era suyo, pero verla así, tan auténtica, le removió el alma. Cuando ella levantó la mirada y lo vio parado allí, se sobresaltó levemente. «Usted», volvió, dijo con un tono mezcla de sorpresa y timidez. Él respondió con una sonrisa suave, casi nerviosa, como si temiera asustarla. «Creo que olvidé comprar pan el otro día». No era cierto, pero tampoco era del todo mentira. Había olvidado algo, sí, pero no era el pan. Era la tranquilidad que sintió cuando la vio por primera vez. María Fernanda se limpió las manos en el delantal, intentando disimular que el corazón le latía más rápido. Nunca había tenido enfrente a un hombre con tanta presencia, y mucho menos uno que la mirara así, como si cada uno de sus gestos le importara. «¿Qué pan quiere hoy?», preguntó, intentando sonar natural. Él la observó por un instante que pareció eterno y luego respondió: «El que usted recomiende». Ella parpadeó, sorprendida por la confianza que esa frase escondía. Mientras le servía los panes, sus manos se rozaron por accidente. Un contacto mínimo, casi invisible, pero que dejó en ambos un estremecimiento inesperado. María Fernanda retiró la mano de inmediato, nerviosa. Él contuvo el impulso de volver a tocarla, porque jamás había sentido tanta necesidad de comprender un gesto tan simple. Los días siguientes, ese ritual se repitió. Él regresaba a la panadería, siempre con alguna excusa, que el pan del día anterior estaba delicioso, que necesitaba café, que quería probar algo nuevo. Ella sabía que esas razones eran demasiado débiles para justificar la presencia de un hombre como él en ese barrio tantas veces, pero aún así jamás lo cuestionó. Su carácter era así, reservado, prudente, incapaz de exigir explicaciones, y su alma, aunque tímida, comenzaba a sentir un calor extraño cada vez que lo veía entrar por la puerta. Los vecinos empezaron a murmurar. Las miradas curiosas se multiplicaron. Algunas señoras sonreían con picardía, otras envidiosas fruncían el ceño. Pero nada de eso llegaba a los oídos de ellos dos, sumidos en una burbuja que nadie entendía. Mientras tanto, Brígida observaba desde la distancia, desconfiada. Cada vez que León entraba a la panadería, cada vez que María Fernanda sonreía un poco más, la amargura de la madrastra se profundizaba. Sabía leer las emociones ajenas cuando le convenía, y esa muchacha, su hijastra a la que nunca quiso, estaba experimentando algo nuevo, algo que ella no estaba dispuesta a permitir. Una tarde, mientras María Fernanda barría el piso de la panadería, León entró sin que ella lo notara. Caminó hacia ella en silencio y la vio cargando unas cajas demasiado pesadas para su delgada figura. Sin pensarlo,
Se acercó y tomó una de las cajas con facilidad. «Déjeme ayudarla», dijo con un tono firme pero amable. Ella se giró sorprendida. Nadie, nunca, la ayudaba con nada. «No tiene por qué hacerlo», respondió avergonzada. Pero él ya estaba acomodando la caja en su lugar, con una delicadeza que contrastaba con su fuerza evidente. María Fernanda lo observó en silencio. Sus ojos se encontraron, y por primera vez ninguno de los dos apartó la mirada. Había en ese intercambio algo profundo, callado, intenso, como si ambos estuvieran descubriendo el inicio de un lenguaje que no sabían hablar pero sí sentir. Ella sintió un temblor suave en las manos. Él sintió que la respiración se le desordenaba. «Quería agradecerle por ser tan amable conmigo aquel día», dijo él bajando el tono de voz casi como una confesión. «Solo hice lo que debía», respondió ella, pero su voz no sonaba tan segura como otras veces. Él la miró con atención. María Fernanda bajó la vista, no por sumisión sino por pudor, un pudor que él encontró infinitamente hermoso. Había algo en ella que lo desarmaba, algo que no sabía cómo explicar, algo que jamás había sentido con ninguna de las mujeres con las que había salido. Porque María Fernanda no lo deseaba por su fama, ni por su dinero, ni por su belleza. Lo miraba como si viera a un hombre real, no al personaje que el mundo conocía. Ese descubrimiento lo dejó vulnerable, y sin saber por qué, sin saber cómo, empezó a volver todos los días. A veces compraba pan, a veces solo tomaba un café, a veces solo se quedaba en silencio, observándola trabajar, como si aquel lugar fuera el único espacio donde podía respirar sin máscaras. Pero había alguien más que comenzaba a notar el cambio, Adriana Luján, quien ya había escuchado rumores y sentía el veneno de los celos recorriéndole las venas. Aunque ni María Fernanda ni León lo sabían aún, la sombra de Adriana estaba por acercarse a ese pequeño universo que ellos estaban construyendo con miradas, suspiros y silencios que quemaban. Porque cuando un amor sincero comienza a nacer, el mundo entero tiembla antes de aceptar su existencia. Los días en la panadería habían comenzado a llenarse de una luz distinta. Cada vez que León Mauricio cruzaba esa puerta humilde, María Fernanda sentía que el mundo se volvía más suave, más cálido, más fácil de respirar. No hablaban mucho, pero lo que sí compartían, esas miradas largas, esos silencios que parecían decir más que 1000 palabras, se estaba convirtiendo en el secreto favorito del barrio. Sin embargo, en las sombras, dos mujeres comenzaban a moverse con intenciones muy distintas. Brígida, con su amargura acumulada, y Adriana Luján, con una rabia silenciosa que crecía como un veneno. Adriana fue la primera en actuar. Había investigado todo. Había averiguado la dirección de la panadería, el nombre de la muchacha, los horarios, incluso la condición económica de su familia. Cada dato que descubría le provocaba un asco arrogante, alimentado por su clasismo y por los celos más corrosivos. Una tarde, vestida impecablemente con un traje entallado y tacones que retumbaban en la banqueta, llegó al barrio San Gabriel como quien pisa tierra desconocida. Su perfume caro contrastaba con el aroma a pan dulce. Su arrogancia contrastaba con la humildad de quienes la observaban con curiosidad. Entró a la panadería sin saludar. El silencio se hizo pesado. María Fernanda, que estaba acomodando una bandeja de bolillos, se giró sorprendida al verla. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con su habitual suavidad. Adriana la miró de arriba a abajo, como evaluando un objeto de baja calidad. «Tú eres María Fernanda, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa falsa. La joven asintió sin imaginar lo que venía. «He oído que últimamente tienes visitas importantes», añadió Adriana, apoyándose en el mostrador con una seguridad que hirió desde la primera palabra. «Espero que no estés malinterpretando las cosas. Algunos hombres ricos tienen la fea costumbre de entretenerse con mujeres como tú». El golpe fue limpio, directo, envenenado. Pero María Fernanda, con la dignidad que había aprendido a fuerza de humillaciones, respiró hondo y no respondió de inmediato. Sabía que personas como esa mujer
encontraban placer en el daño. Aún así, sus mejillas se encendieron de vergüenza. No por ella, sino por la crueldad gratuita. «No entiendo de qué habla, señora», murmuró con calma. Adriana sonrió afilada. «No te hagas la inocente. León Mauricio Santelices no es para ti, ni lo será jamás. Tú vienes de un mundo distinto, un mundo muy por debajo del de él». Algunas clientas presentes bajaron la mirada, incómodas. Otras murmuraron entre dientes, pero nadie intervino. María Fernanda tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. «Yo no estoy buscando nada con él», dijo con valentía dolorosa. «Solo ha venido a comprar pan». «Claro, pan». Adriana soltó una risa amarga. «Pues te aviso ahora, para que no te ilusiones. Él no ve en ti más que un pasatiempo. Cuando se canse, te va a dejar, y tú te quedarás con el corazón roto, como todas las ingenuas que se cruzan en su camino». María Fernanda quiso responder, pero en ese momento la puerta de la panadería se abrió, y entró León Mauricio. La escena lo golpeó de inmediato. Adriana frente al mostrador, María Fernanda con la mirada herida, las clientas en silencio absoluto. Él entendió al instante. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó León, con un tono más frío del que jamás le había dirigido a Adriana. Ella giró hacia él con falsa dulzura. «Solo vine a ayudarte, querido. Esta muchacha está confundida, y pensé que sería bueno dejar las cosas claras». María Fernanda bajó la mirada, avergonzada. Pero León, al verla así, pequeña, herida, humillada por algo que no merecía, sintió que algo dentro de él se incendió. Una protección profunda, instintiva, de esas que solo nacen cuando alguien verdaderamente importa. «No tienes ningún derecho a hablarle así», dijo dando un paso hacia Adriana. «Ninguno». Ella abrió los ojos, sorprendida. «¿Me estás regañando? ¿Por ella?». «Sí», respondió él. «Y no solo eso, te pido que te vayas». El silencio se volvió aún más denso. Adriana sintió cómo su orgullo se hacía trizas. «¿Por ella?», insistió incrédula. «Por lo que dijiste», corrigió él. «Porque no tolero que humilles a alguien que no te ha hecho nada». María Fernanda quiso intervenir. «Por favor, no se peleen por mí. No vale la pena». Pero León la miró y su gesto se suavizó. «Claro que vale la pena», dijo con una sinceridad que le salió del alma. Adriana, sintiendo el golpe en lo más profundo de su ego, alzó el mentón y salió de la panadería sin despedirse, dejando tras de sí una nube de perfume y rencor. Cuando la puerta se cerró, María Fernanda se sintió expuesta, avergonzada, vulnerable. No sabía qué decir, y él tampoco sabía cómo suavizar lo ocurrido, pero dio un paso hacia ella. «Siento mucho lo que pasó», dijo con voz baja. «Ella no tenía ningún derecho». «No se preocupe», interrumpió ella, sin poder controlar el temblor en su voz. «Estoy acostumbrada». Su confesión lo dolió más de lo que imaginó. «No deberías estarlo», respondió él. «Nadie debería hablarte así. Nadie». Por primera vez, ella levantó la mirada y lo vio tal cual era en ese instante. No el millonario admirado por todos, sino un hombre que la defendía con una honestidad que desarmaba. Él respiró hondo, intentando recuperar el control de sus emociones. «Si quieres, puedo acompañarte a tu casa», dijo con timidez inusual en él. María Fernanda dudó, pero la vulnerabilidad de ese día la había dejado muy frágil. Y había algo en León que le inspiraba confianza, algo cálido, algo cercano. «Está bien», aceptó. Caminaron juntos por las calles humildes. No hablaban mucho, solo avanzaban lado a lado mientras la luz del atardecer los envolvía en un silencio casi íntimo, y en ese breve trayecto, sin que ninguno lo notara del todo, sus almas comenzaron a acercarse más de lo que sus cuerpos aún se atrevían a admitir. Cada paso que daban juntos sellaba un hilo invisible entre ellos, un hilo que ya no se rompería. Desde aquella tarde en que León acompañó a María Fernanda hasta su casa, algo cambió entre ellos. No habían pronunciado ninguna promesa, no habían expresado abiertamente sus sentimientos, pero ambos sabían, en silencio, casi con miedo,
que el vínculo entre ellos estaba creciendo de una manera que ninguno había buscado, pero que los envolvía sin pedir permiso. A partir de ese día, León comenzó a aparecer más seguido por el barrio. Ya no se escondía detrás de excusas ridículas como «vengo por pan» o «necesito café». Ahora se detenía frente a la panadería incluso antes de que abrieran, esperando en su auto, mirando por la ventana cómo María Fernanda preparaba todo con la dedicación de siempre. Y cuando por fin ella levantaba la cortina metálica y lo veía ahí, esperándola, no podía evitar sentir un temblor dulce recorriéndole el pecho. Ella le ofrecía un café. Él la acompañaba mientras acomodaba las bandejas. A veces hablaban, a veces solo compartían silencios que parecían abrazarlos. Y fue en esos silencios donde comenzó a nacer el verdadero amor. León, que siempre había sido un hombre lleno de orgullo, se mostraba con ella de un modo que nadie conocía. Le contaba cosas que jamás había dicho a nadie. Había crecido en un barrio pobre, igual o incluso peor que el de ella. Su madre había trabajado como empleada doméstica toda su vida y él había aprendido desde pequeño a que nadie le regalaría nada. Había sufrido humillaciones que la prensa jamás imaginó, burlas, hambre, puertas cerradas en la cara. Y aunque ahora era millonario y famoso, esas heridas seguían en él, escondidas debajo de trajes caros y una vida superficial. María Fernanda escuchaba todo con una ternura discreta, sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. Y para él, ser escuchado por ella era un bálsamo que jamás había conocido. Una tarde, mientras ella barría la entrada de la panadería, él se recargó en el marco de la puerta y dijo: ¿sabes qué es lo más raro de todo esto? Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué? Que puedo hablar contigo sin sentir que tengo que fingir algo. Ella bajó la mirada como intentando esconder el rubor que subió a sus mejillas. No tienes que fingir conmigo. Nadie debería hacerlo. Él sonrió. Una sonrisa sincera, limpia, que ella jamás le había visto antes. Pero el que también cambió fue la forma en que María Fernanda comenzó a abrir su corazón. Ella, que siempre había protegido su intimidad como un tesoro, empezó a contarle cosas que nunca decía a nadie. Le confesó que su madre había muerto cuando ella era niña, que vivía con Brígida porque no tenía a dónde más ir, que había aprendido a soportar humillaciones sin perder la fe en que un día la vida sería justa con ella. León la escuchaba con una mezcla de ternura y rabia contenida. No podía entender cómo alguien tan noble había sido tratada con tanta crueldad. Una tarde particularmente difícil, María Fernanda llegó a la panadería con los ojos rojos de haber llorado. Él lo notó al instante. ¿Qué pasó?, preguntó con una voz que sonó más profunda de lo que pretendía. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró antes de nacer. «No es nada», susurró. «No me mientas», pidió él, dando un paso hacia ella. María Fernanda respiró hondo, como si dudara entre hablar o guardar silencio. Pero al final, las palabras salieron solas. Brígida dijo que yo solo sirvo para trabajar, que nadie va a querer a una muchacha como yo, que nací para vivir en las sobras de los demás. León sintió un golpe en el pecho, un golpe ardiente, casi insoportable. Quiso abrazarla, quiso prometerle que jamás volvería a sufrir. Quiso arrancarle al mundo todo el dolor que llevaba encima. Pero no hizo nada, porque temía tocarla sin permiso. Temía asustarla. Temía que ella se alejara si él iba demasiado rápido. Así que solo dijo con una firmeza que ella nunca había escuchado: «Brígida está equivocada. Tú vales más que cualquiera que te haya menospreciado. Y si alguien no es capaz de ver tu valor, entonces ese alguien está ciego». María Fernanda sintió que algo dentro de ella se derretía, no por las palabras exactamente, sino por la forma en que él las decía, como si de verdad lo creyera. «Gracias», susurró. Él la miró largo rato. Su respiración se hizo más lenta. Sus ojos se suavizaron. No se tocaban, no se acercaban, pero había una tensión dulce entre ellos, una electricidad suave que los envolvía y amenazaba con consumirlos. Una tensión que crecía día tras día. A partir de entonces, comenzaron a compartir pequeños gestos
que para cualquiera serían insignificantes, pero que para ellos significaban un mundo. Él le rozaba la mano al entregarle el cambio. Ella le dedicaba una sonrisa que solo él recibía. Él se acercaba más de lo necesario al hablarle. Ella lo buscaba con la mirada antes de que él entrara. Él notaba cada detalle en ella: cómo se acomodaba la trenza, cómo apretaba los labios cuando estaba nerviosa, cómo agachaba la cabeza cuando se avergonzaba. Ella notaba cada detalle en él: cómo respiraba hondo antes de decir algo importante, cómo bajaba la mirada cuando se sentía vulnerable, cómo la observaba como si fuera un misterio que deseaba descifrar despacio. Era un romance que no necesitaba palabras, un romance que se construía paso a paso, con paciencia, con miedo, con esperanza. Pero mientras ese amor nacía en silencio, el mundo exterior empezaba a oler esa fragancia nueva. Y si algo era seguro, era que no todos estaban dispuestos a permitir que ese sentimiento creciera. Por ahora, sin embargo, en ese rincón de ciudad, entre pan recién hecho y conversaciones discretas, María Fernanda y León estaban aprendiendo a amar por primera vez en su vida. No de golpe, no con prisa, sino como nace lo que está destinado a durar, lentamente, profundamente, intensamente, sin que ninguno lo dijera aún. Esa tarde, cuando se despidieron, sus manos se tocaron sin querer, y esta vez ninguno retiró la suya de inmediato. Fue apenas un segundo, apenas un suspiro de contacto. Pero ese instante selló algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía: un amor verdadero que comenzaba a encenderse por dentro. El día en que su destino cambió para siempre comenzó con una herida invisible. María Fernanda había discutido con Brígida desde primera hora de la mañana. La mujer, consumida por los celos y la frustración, encontró cualquier excusa para insultarla, para recordarle, como hacía desde siempre, que una muchacha como ella no tenía derecho a soñar con nada más que trabajo y obediencia. Pero esta vez, sus palabras fueron más lejos que nunca. «No vales nada», escupió Brígida con una crueldad que atravesó como cuchillo. «¿Quién crees que va a fijarse en ti? ¿Ese hombre rico? ¿De verdad crees que eres suficiente para él? Despierta, niña. Tú naciste para ser usada y desechada». María Fernanda sintió cómo el mundo se le rompía bajo los pies, pero aún así contuvo las lágrimas. No sabía defenderse. Había pasado demasiados años tragándose el dolor. Solo tomó su bolso y salió de la casa sin decir una palabra, con el corazón encogido, con las manos temblando, con la voz perdida en su propia garganta. Cuando llegó a la panadería, no podía disimular los ojos hinchados. Los vecinos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Y justo cuando estaba tratando de respirar un poco mejor, la puerta se abrió. Era León. Desde que la vio, supo que algo estaba profundamente mal. No hizo falta que ella hablara. La tristeza en su rostro lo golpeó como un puñetazo directo al espíritu. «¿Quién te hizo llorar?», preguntó con una voz tan grave que incluso a ella le provocó un temblor inesperado. María Fernanda bajó la mirada, como si se avergonzara de mostrar su dolor. «No importa», murmuró, pero la voz se le quebró antes de terminar la frase. León dio un paso hacia ella, después otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una suavidad que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. «Para mí sí importa». Ella no pudo contener las lágrimas, y él, incapaz de verla así por un segundo más, hizo algo que no había planeado, que ni siquiera había pensado. Le tomó la mano. Fue un gesto simple, pero para ambos significó todo. «Ven conmigo», dijo él, sin levantar la voz, pero con una determinación que ni siquiera intentó ocultar. María Fernanda no puso resistencia. Confiaba en él. No sabía cuándo había empezado a hacerlo, pero confiaba. En silencio, caminaron juntos hacia el auto. Él abrió la puerta para ella. Ella subió con el corazón hecho un mar revuelto, y él condujo hacia la mansión, no por soberbia ni por querer impresionar, sino porque deseaba darle un lugar donde pudiera respirar, donde nadie la hiriera, donde pudiera ser ella misma sin miedo.
La mansión estaba casi a oscuras cuando llegaron. Solo algunas luces cálidas iluminaban la entrada, creando un ambiente sereno, íntimo, casi irreal. María Fernanda dudó un instante al bajar del auto. ¿Estás segura de que quieres entrar?, preguntó León, dándole espacio, respetando sus límites, incluso temiendo que ella retrocediera. Ella asintió. No porque no tuviera miedo, sino porque por primera vez alguien la estaba cuidando. Entraron. El silencio era profundo, casi sagrado. Ella observaba todo con timidez. Los muebles elegantes, los cuadros caros, los vitrales. Pero lo que más la sorprendía no era la riqueza, sino la sensación inesperada de sentirse bienvenida. Él la guió hasta la sala, donde la luz tenue de una lámpara hacía que todo pareciera más suave, más humano. «Siéntate», dijo él. «No tienes que decirme nada. Solo descansa. Estás a salvo aquí». La voz de León tenía un calor que ella jamás había escuchado en nadie. María Fernanda se sentó en el sofá. Él se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos, pero sin alejarse demasiado. Sus respiraciones parecían acompasarse de manera natural, casi involuntaria. Por unos minutos no hablaron, solo se miraron, y en esa mirada cabían todas las cosas que ninguno se atrevía a decir: el miedo de ella a ser herida, el deseo de él de protegerla, la sensación de que el destino los había juntado a pesar de todos los obstáculos. Entonces, con un hilo de voz, ella confesó: «León, yo nunca he tenido a nadie que me defendiera». Él la miró como si cada palabra le quemara. «Yo te voy a defender», dijo con una fuerza que hizo que el corazón de ella temblara. «Siempre». María Fernanda cerró los ojos como si la promesa la desbordara, y cuando los abrió, el mundo había cambiado. Porque lo siguiente ocurrió sin violencia, sin prisa, sin imposición. Ocurrió como nacen las cosas verdaderas, con un gesto pequeño. Ella apoyó su mano sobre la de él, y él entrelazó sus dedos con suavidad. Ese contacto encendió algo dentro de ambos, una llamarada que llevaban conteniendo desde hacía semanas, una necesidad profunda de ser vistos, de ser amados, de no sentirse solos. Él acarició su mejilla con el dorso de la mano. Ella cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho, y así, lentamente, como si el universo hubiera estado esperando ese instante, se acercaron. Primero sus manos, luego sus respiraciones, luego sus labios. El primer beso fue suave, delicado, el segundo más profundo, el tercero más sincero. Él la abrazó con un respeto absoluto, con un cuidado que parecía imposible en un hombre como él. Ella lo rodeó con sus brazos, venciendo sus propios miedos, entregando su fragilidad a alguien que la miraba como si fuera un milagro. Y entonces ocurrió. Esa unión que no se narra con detalle, porque no necesita ser narrada. Esa entrega absoluta que nace del amor, no del deseo vacío. Esa primera vez que lo cambió todo. María Fernanda, que había guardado su pureza por 20 años, se entregó solo cuando su corazón lo decidió. León, que había sido mujeriego toda su vida, descubrió que jamás había amado a nadie. No fue rápido, no fue torpe, no fue casual. Fue una noche completa. Una noche donde él perdió el control no por capricho, sino porque la amaba, porque la deseaba con un sentimiento que le nacía del alma. Una noche en la que ella conoció el amor en su forma más cálida, más protectora, más humana. Una noche en la que el mundo desapareció y solo quedaron ellos dos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo pulso, sintiendo el mismo temblor. Pasaron toda la noche juntos, toda, en un amor intenso, profundo, carnal, pero hermoso y limpio, como en las mejores novelas. Una noche que selló sus destinos y que ninguno podría olvidar jamás. Y cuando llegó el amanecer, con la luz entrando suavemente por las cortinas, ninguno de los dos sabía aún que esa noche marcaría el inicio de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero por ahora, solo existía la certeza de lo que habían vivido.
un amor que los había consumido, un amor que recién comenzaba. El amanecer llegó despacio, como si el día temiera irrumpir en la intimidad que había envuelto a María Fernanda y a León durante toda la noche. La luz suave se filtraba por las cortinas de la mansión, iluminando los muebles elegantes, los cuadros, las paredes silenciosas y finalmente a ellos, aún recostados, con los cuerpos entrelazados y los corazones latiendo al mismo ritmo. Para María Fernanda, despertar allí fue como despertar en otro mundo. Uno donde no había gritos, ni humillaciones, ni órdenes. Uno donde su piel todavía recordaba la ternura con la que él la había tocado. Uno donde por primera vez en su vida no tenía miedo. Abrió los ojos y lo vio dormido, con el rostro relajado, sin la arrogancia habitual, sin la máscara de hombre invencible que usaba frente al mundo. Lo vio humano y lo amó aún más. Pero ese instante perfecto duró muy poco, porque apenas ella bajó de la cama y comenzó a vestirse, la realidad golpeó sin compasión. La mansión era demasiado grande, demasiado lujosa, demasiado ajena, demasiado distante del barrio donde ella había crecido. Y aunque su alma seguía temblando de amor, su corazón comenzó a llenarse de dudas. Ella era hija de nadie. Él era un hombre poderoso. Ella no tenía nada. Él lo tenía todo. Ella había entregado su primera vez con el amor más sincero de su vida. Él... ¿Y él? ¿Qué significó para él? Se abrazó los brazos temblando, sintiendo cómo la inseguridad le apretaba el pecho. En ese mismo momento, León despertó. La vio de espaldas nerviosa, intentando acomodarse la ropa, y sintió un miedo inesperado, un miedo que nunca en su vida había experimentado. Miedo a perderla, miedo a que pensara que todo lo vivido había sido un capricho, miedo a que la noche más verdadera de su vida fuera para ella una herida. «María Fernanda», susurró incorporándose, «ven aquí, por favor». Ella se giró. Tenía los ojos brillosos, pero no lloraba. No quería que él la viera frágil. «No quiero que pienses mal», dijo él acercándose lentamente, como si temiera espantarla. «Lo de anoche no fue un error, no fue un impulso, fue...» Se detuvo, buscando una palabra que no sabía pronunciar. «Fue real». María Fernanda respiró hondo, tratando de creerle. Y en cierta parte sí le creía, pero no era él quien la hacía dudar. Era el mundo. «No sé qué va a pasar ahora», confesó ella con sinceridad. «Solo sé que tengo miedo». Él tomó su rostro entre las manos con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos. «Yo también tengo miedo», admitió él, «pero no te voy a soltar. No después de esto». Ella quiso responder, pero un ruido en el exterior la sobresaltó. No provenía de la mansión, sino del mundo al que pertenecían fuera de esas paredes. Porque esa mañana, mientras ellos descubrían el amor, alguien más ya se había enterado. Adriana Luján. Sus contactos, su obsesión y su necesidad enfermiza de control habían hecho que recibiera una información que la destruyó por dentro. León había pasado la noche con la muchacha humilde de la panadería. Y no solo eso, había sido la primera vez de ella. Para Adriana, aquello fue una traición imperdonable. La rabia la consumió. Su orgullo herido la convirtió en un animal acorralado, y su deseo de venganza se volvió inmediato. Sin pensarlo dos veces, difundió rumores maliciosos entre socios, periodistas de espectáculos, empleados y figuras del círculo social de León. Inventó escándalos, exageró verdades, le dio forma de chisme venenoso a la intimidad más sagrada de ellos dos. Y como siempre ocurre cuando un rumor nace con maldad, se propagó con rapidez. Para el mediodía, los celulares de ejecutivos, modelos, empresarios y amigos estaban llenos de mensajes. Para la tarde, algunos reporteros rondaban cerca de la mansión. Para la noche el escándalo estaba en boca de todos. Todo esto sin que María Fernanda lo supiera. Ella solo sabía que debía volver a su casa antes de que Brígida se enfureciera más de lo habitual.
Agradeció a León con una mirada que decía más que 1000 palabras y se despidió con un beso suave, tembloroso, lleno de amor y miedo a la vez. ¿Te volveré a ver hoy?, preguntó él. Sí, claro que sí, susurró ella, antes de bajar del auto frente a su casa humilde. Pero la bienvenida no fue la que esperaba. Brígida estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada cargada de veneno. ¿Dónde estabas?, escupió. Todo el barrio te vio subiendo al auto de ese hombre. Ya lo sabía yo. Eres igual que tu madre, entregándote al primero que te sonría. María Fernanda sintió un golpe en el pecho que casi la dobló. No merecía esas palabras, no merecía ese odio, pero no sabía defenderse. No hable así de mi madre, dijo con valentía débil pero presente. Cállate, gritó Brígida. ¿Sabes lo que están diciendo por ahí? Que ese hombre ya te usó, que ya se va a aburrir de ti, que te dije siempre, nadie te va a querer. Esas palabras tan crueles, tan injustas, rompieron algo dentro de ella. Sintió que todo lo hermoso que había vivido esa noche se ensuciaba de golpe, que la realidad la aplastaba como siempre, que su felicidad era demasiado grande para una mujer como ella. Corrió a su habitación, cerró la puerta y lloró en silencio. Mientras tanto, en su penthouse, León recibía llamadas de socios, mensajes alarmados de inversionistas y correos amenazantes. Su pasado, su fama de mujeriego, todos sus errores, regresaban como fantasmas para intentar destruir lo único puro que había tenido en años. María Fernanda no sabía nada. Él tampoco sabía que ella estaba siendo destrozada en casa. Esa distancia emocional, esa tormenta que caía sobre ambos sin que lo supieran, comenzaba a abrir una grieta peligrosa. Una grieta que no surgió del desamor, sino del miedo, del prejuicio, de la crueldad del mundo y de los pecados del pasado de León. No era ruptura, no era final, pero sí era el comienzo de un dolor profundo que pondría a prueba el amor recién nacido. Porque la noche más hermosa de sus vidas había despertado la envidia, la maldad y la ambición de quienes jamás soportarían verlos felices. Y así, al caer la noche, solos en sus respectivos mundos, sin poder hablar, sin poder explicarse nada, ambos se quedaron mirando el techo con el corazón apretado, preguntándose, cada uno por su lado: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Los días que siguieron a aquella noche perfecta no fueron como ninguno de los dos lo había imaginado. Ni María Fernanda ni León estaban preparados para la forma en que el mundo se les vendría encima, como si una tormenta hubiera estado esperando justo ese momento para desatarse con toda su fuerza. La mañana después del escándalo, cuando León llegó a su oficina, encontró el ambiente cargado de tensión. Sus empleados no lo miraban a los ojos, algunos susurraban, otros se limitaban a apartarse. Su asistente personal, un hombre que llevaba años a su lado, se acercó con el rostro pálido. «Señor Santelices, hay problemas, problemas». Esa palabra no alcanzaba para describir lo que venía. León entró en la sala de juntas con el ceño fruncido, pero nada lo preparó para lo que vio. Inversionistas molestos, socios furiosos, todos con teléfonos en la mano, mostrando titulares de páginas de chismes donde su nombre aparecía junto al de una muchacha humilde con la que se había acostado toda la noche. Las palabras eran crueles, distorsionadas, injustas, pero el daño ya estaba hecho. Algunos inversionistas amenazaron con retirar sus fondos si él seguía involucrándose con personas que podían manchar la imagen de la empresa. Otros insinuaron que su vida de mujeriego finalmente había pasado la factura. Y uno en particular, el más influyente, insinuó sin pudor que todo habría sido organizado por ella, por María Fernanda, para escalar socialmente. Ese comentario encendió una furia inmediata dentro de León. «No vuelvas a decir algo así sobre ella», advirtió con una voz tan fría que la sala entera quedó en silencio. «María Fernanda no es responsable de nada de esto. Los únicos culpables son quienes han difundido mentiras, pero el daño a su reputación estaba hecho. Los rumores no esperaron a ser confirmados. El mundo nunca espera. Golpea primero
y pregunta después. Ese mismo día, León perdió un contrato millonario. Al día siguiente, perdió otro. En 3 días, su empresa entera temblaba. Y aunque él no lo sabía aún, detrás de todos los movimientos estratégicos que buscaban hundirlo, estaba una sola persona. Adriana Luján, moviendo hilos con precisión quirúrgica, usando su influencia para debilitarlo donde más podía doler, en su orgullo, en su posición, en su imagen pública. León no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en nada más que en proteger a María Fernanda de ese mundo que ahora quería devorarla sin razón. Pero cada vez que tomaba el teléfono para llamarla se detenía, porque temía arrastrarla a un escándalo que no había pedido, porque temía que ella sufriera más, porque temía que ella lo mirara con decepción, y sobre todo, temía que ella creyera las mentiras. Mientras él se hundía en un caos profesional y emocional, María Fernanda vivía su propia tormenta silenciosa. Desde aquella discusión con Brígida, cada día se había vuelto una batalla. La mujer no dejaba de repetirle que León jamás volvería por ella, que ella no era más que una noche fácil, que él ya había vuelto a su mundo y la había dejado atrás sin siquiera mirar atrás. Aunque María Fernanda no lo decía, esas palabras le calaban hondo. No porque creyera que León había sido capaz de usarla, ella lo conocía mejor que eso, sino porque el silencio de los últimos días le hacía daño. La ausencia le pesaba. La duda la atormentaba. No sabía lo que él estaba enfrentando. No sabía que lo estaban destruyendo por defenderla. No sabía que él, desde su mundo de cristal, estaba luchando con garras y dientes por no perder lo único real que había tenido en años. Aún así, ella lo seguía de lejos. A veces pasaba por fuera del edificio de su empresa después del trabajo. No entraba, no preguntaba por él, solo se quedaba de pie unos minutos, mirando hacia las ventanas altas, como si el edificio pudiera darle una señal de que él estaba bien. Era una escena silenciosa, casi triste, pero también llena de amor, porque aunque ella estaba sufriendo, no lo culparía jamás. Su corazón no sabía odiar. Mientras tanto, León se destruía por dentro. Luchaba, peleaba, intentaba salvar contratos, enfrentaba inversionistas, buscaba información sobre quién estaba detrás de todo, pero sobre todo, estaba lidiando con un dolor que no podía admitir frente a nadie, el dolor de la distancia entre ellos, el dolor de no poder llamarla, el dolor de amar a alguien por primera vez y sentir que lo estaba perdiendo sin haberla tenido realmente. Una noche, incapaz de soportarlo más, salió de su penthouse y condujo hasta el barrio San Gabriel. No se atrevió a tocar la puerta de ella. No se atrevió a interrumpir su vida. Solo se quedó dentro del auto, mirando la casa humilde a distancia. Y ahí, observando la ventana apagada, entendió algo que no había querido aceptar. Si quería estar con ella, no podía seguir siendo el hombre que había sido hasta ahora. No podía seguir viviendo de apariencias. No podía seguir permitiendo que su empresa, su fama o su pasado definieran su futuro. Tenía que transformarse, no por ella solamente, sino por él mismo, por el hombre que siempre quiso ser y nunca había tenido el valor de convertirse. Esa noche, en la soledad del auto, tomó una decisión silenciosa, profunda, irrevocable. Iba a reconstruirse desde cero, sin máscaras, sin mentiras, sin miedo, y cuando lo lograra, cuando fuera un hombre digno de amar con el alma abierta, entonces buscaría a María Fernanda. No para imponerle nada, no para obligarla a quedarse, sino para demostrarle, con hechos, que un amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta. El renacimiento de León comenzaba ahí, en la oscuridad de una calle humilde, mirando la casa de la mujer que había cambiado su vida sin que ella lo supiera. El renacimiento de León Mauricio Santelices no fue inmediato, no fue sencillo, no fue glamuroso, fue doloroso, silencioso y real. Durante semanas se enfrentó a cada uno de los daños provocados por los rumores que habían querido destruirlo. Se reunió con inversionistas cara a cara, no como el millonario arrogante que solía ser, sino como un hombre honesto que reconocía sus fallas
y estaba dispuesto a enmendar todo desde cero. Dejó atrás fiestas, modelos, superficialidades. Volvió a trabajar desde lo más básico de su empresa, hombro a hombro con empleados a los que antes solo veía de lejos. Recuperó contratos perdidos demostrando compromiso en lugar de arrogancia. Aceptó críticas sin alzar la voz. Y sobre todo dejó que el dolor lo transformara. Mientras tanto, lejos de su mundo de oficinas y trajes caros, María Fernanda seguía en la panadería, intentando reconstruir su normalidad. No sabía lo que él estaba haciendo. No sabía que luchaba cada día pensando en ella. No sabía que su silencio era la forma torpe de protegerla. Pero sí sabía una cosa. El amor que había sentido por él seguía ahí, intacto, firme, vivo, a pesar de todo. Y entonces llegó el día que cambiaría el rumbo de la historia. Era sábado al mediodía. La panadería estaba llena. Niñas compraban conchas, señoras conversaban, jóvenes pedían café para llevar. Un ambiente cálido, cotidiano, lleno de vida. María Fernanda atendía en el mostrador con su dulzura habitual, aunque sus ojos conservaban un rastro de tristeza que nadie parecía notar. Hasta que la puerta se abrió. Un silencio repentino recorrió el lugar, porque quien acababa de entrar era León Mauricio Santelices, no con traje, no con escoltas, no con la altivez de un empresario poderoso, sino con ropa sencilla, mirada firme y el corazón expuesto como jamás en su vida. Las vecinas empezaron a murmurar. Algunas jóvenes se quedaron sin aliento. Los hombres se incomodaron. Y María Fernanda sintió que el aire desaparecía a su alrededor. Él avanzó hacia ella sin dudar, sin temer, sin esconderse. «María Fernanda», dijo con una voz que resonó en todo el local, «necesito hablar contigo». Ella tragó saliva. No estaba lista. No sabía qué decir. El miedo volvió a apretar su pecho. Pero entonces él hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia toda la panadería, hacia las vecinas chismosas, hacia los clientes que habían repetido rumores crueles, hacia los curiosos que esperaban un escándalo nuevo, y frente a todos dijo: «Quiero que sepan la verdad sobre ella y sobre mí». Un murmullo inquieto recorrió la panadería, como si el aire mismo contuviera la respiración. León continuó: «Sí, es cierto que me enamoré de ella. Es cierto que pasamos una noche juntos. Y también es cierto que esa noche cambió mi vida por completo». María Fernanda se quedó paralizada. Su corazón se aceleró tanto que creyó que el mundo podía oírlo. «Pero quiero que quede claro», añadió León con la voz firme y el alma temblando. «Ella no me buscó, no me manipuló, no me engañó, no me pidió nada. La responsable de que yo haya cambiado soy yo. Y si hoy estoy aquí es para decir frente a todos ustedes que esta mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida». La panadería quedó en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que hasta el horno pareció dejar de respirar. Los ojos de María Fernanda se llenaron de lágrimas. «León», susurró él su nombre, sin poder evitarlo. Pero la escena no terminó ahí, porque justo en ese momento apareció en la puerta alguien que jamás soportaría ver esa declaración pública: Adriana Luján. Entró con pasos duros, altiva, con una expresión retorcida entre furia y desesperación. «Así que era esto», gritó, mirando a todos para asegurarse de tener público. «El circo perfecto para una muchachita mediocre. ¿No te das cuenta, León? Te está usando, se está riendo de ti». Pero León ya no era el hombre que ella manipulaba. La miró con una tranquilidad que la descompuso por dentro. «Adriana», dijo él, «te pedí que no te metieras más en mi vida». «¿Tu vida?», respondió ella, histérica. «Esta niña te arruinó, perdiste contratos, te volviste un chiste». León respiró profundo. Se había preparado para ese momento sin saberlo. «No perdí nada que valiera la pena», respondió. «Lo que sí perdí por años fue mi dignidad, y gracias a ella estoy recuperándola». El golpe emocional fue brutal. Adriana dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran abofeteado,
Y entonces, ante todo el barrio, ante todos los testigos, ante aquellos que habían dudado, murmurando, criticado y envidiado, la verdad estalló. Varios empleados de empresas relacionadas aparecieron detrás de Adriana, con documentos impresos y celulares encendidos. Uno de ellos, temblando de indignación, dijo: «Señor Santelices, encontramos pruebas. Las filtraciones vinieron de la empresa de la señorita Luján. Ella organizó los rumores, y los sabotajes también». El murmullo se volvió caos. Las señoras chismosas abrieron los ojos como platos. Los jóvenes grabaron con el celular. Adriana se quedó paralizada, sin palabras, sin escape. La máscara se le cayó por completo. «¿Qué hiciste?», preguntó León, herido, pero sin perder la calma. Ella se quebró. «No podía perderte», confesó entre dientes. «No por ella, no por alguien como ella». El silencio se volvió pesado, muy pesado, insoportable. León dio un paso adelante, sin un gramo de duda. «Nunca me tuviste, Adriana, y ahora tampoco tienes mi respeto». Ella se desplomó emocionalmente. La derrota fue pública, dolorosa, irreversible. Y mientras la veían caer, todos giraron la mirada hacia María Fernanda. La muchacha humilde, la humillada, la rechazada, la que nunca levantó la voz, la que siempre actuó con dignidad. Y el silencio se volvió respeto. Entonces, León se volvió hacia ella, acercándose despacio. Ella temblaba, él también, pero esta vez no había miedo, había certeza. «María Fernanda», dijo él con la voz quebrándosele de emoción, «no tengo nada perfecto para ofrecerte, solo tengo mi corazón y el hombre en el que me estoy convirtiendo gracias a ti». Ella rompió en lágrimas. Él se arrodilló. Y desde el suelo humilde de la panadería donde ella trabajaba, donde la había visto por primera vez, donde había conocido el amor verdadero, le pidió algo que hizo llorar a medio barrio. «¿Me permitirías ser parte de tu vida? ¿Me permitirías cuidarte, amarte y caminar contigo?». No dijo aún la palabra que diría en el acto siguiente. No adelantó esa escena, no arruinó el clímax final, solo dejó una pregunta abierta. Una que él pronunció con el alma desnuda. «¿Quieres estar conmigo?». María Fernanda llevó las manos al rostro, llorando con el corazón en llamas. No respondió aún. No tenía voz, no tenía aire. Solo tenía amor, amor puro, amor real. Amor que la vida jamás le había dado antes. Y aunque todavía no podía contestar, aunque el acto no exigía la respuesta final, en sus ojos había una verdad que nadie pudo negar. Ella también lo quería a él, con toda su alma. La pregunta de León resonó en la panadería durante varios segundos que parecieron eternidades. Los clientes dejaron de respirar, las vecinas tenían las manos en el pecho, los empleados observaban con ojos brillosos, y María Fernanda estaba temblando, no de miedo, sino de emoción pura. No había esperado un gesto tan grande. No había imaginado que él se atrevería a exponerse así. No había pensado que un hombre como él, que siempre vivió entre lujos y poder, se arrodillaría en su mundo humilde para pedirle algo tan profundo. Pero ahí estaba, de rodillas, con el alma en las manos. Ella respiró hondo, secó sus lágrimas con torpeza, dio un paso adelante y colocó sus manos sobre las de él. «Sí, León», susurró finalmente, con la voz más dulce que él había escuchado en toda su vida. «Quiero estar contigo». El barrio estalló en aplausos, gritos, emoción. Las vecinas lloraban, los hombres sonreían, los niños aplaudían como si estuvieran viendo un milagro. El panadero casi dejó caer una bandeja de conchas del susto, y allí, en medio del bullicio, León se levantó. La abrazó con una fuerza que hablaba de años de vacío llenándose por fin, y la besó con una ternura que hizo suspirar a todo el barrio. Pero aquello no era aún el final. Era solo la puerta abierta a una nueva vida. Los días que siguieron fueron los más hermosos de sus vidas. León la presentó en público como la mujer que amaba, sin miedo al qué dirán, sin esconder su origen, sin disfrazar su historia.
En eventos, reuniones y medios de comunicación repetía lo mismo, que se sentía orgulloso de ella, que la admiraba, que gracias a ella había encontrado un propósito real. María Fernanda, por su parte, vivía con humildad este amor inmenso. No cambió su forma de ser. No dejó de trabajar en la panadería al principio. No se dejó marear por los lujos. Su sencillez conquistaba a todos los que la conocían. Brígida, incapaz de soportar la felicidad ajena, intentó sabotearla una vez más. Pero pronto quedó sola, aislada, ignorada hasta por las vecinas que alguna vez compartieron sus chismes. Sin poder destruirla, terminó enfrentándose a su reflejo. El reflejo de una mujer que había perdido todo por la amargura que llevaba dentro. La vida siguió avanzando, y el amor también. Un día, varios meses después, León sorprendió a María Fernanda llevándola a un pequeño jardín lleno de flores blancas. No había periodistas, ni luces, ni lujos exagerados. Solo un altar sencillo, un sacerdote y un grupo pequeño de personas que los querían sinceramente. María Fernanda llegó con un vestido hermoso, pero sin extravagancias, blanco, suave, con tela que caía como agua. Ella parecía una reina, no por el vestido, sino por la felicidad que irradiaba. León la esperaba en el altar con un traje claro, la mirada fija en ella, los ojos llenos de emoción contenida. Cuando la vio caminar hacia él, sintió que todo el dolor, toda la lucha, todas las batallas habían valido la pena. «Nunca pensé que la vida me diera algo tan grande», le dijo él en un susurro mientras tomaba sus manos frente al sacerdote. «Y yo nunca pensé que alguien me miraría como tú lo haces», respondió ella, con lágrimas brillando. El sí de ambos fue firme, lleno de amor, lleno de compromiso, lleno de fe. No fue una boda de revista, fue una boda del alma. Después de eso, la vida comenzó para ellos de verdad. Se mudaron a la mansión de León, pero ya no era la mansión fría y silenciosa en la que él vivía antes. María Fernanda la convirtió en un hogar, risas en los pasillos, flores en las ventanas, olores a pan, café y vida recién hecha, cortinas abiertas, música suave por las mañanas. León llegando del trabajo y encontrándola esperándolo, con una sonrisa que le daba paz. El tiempo pasó, y un día, esa casa gigante se llenó del llanto más hermoso del mundo, el llanto de su primer hijo, un niño que heredó los ojos cálidos de su madre y las facciones fuertes de su padre. Y un año después llegó la segunda hija. Con su cabello oscuro y una sonrisa luminosa, se convirtió en el símbolo perfecto de que la vida les había devuelto todo lo que les había quitado alguna vez. La mansión ya no era un palacio vacío. Era un hogar lleno de pequeños pasos, risas de bebé, juguetes en la sala, dibujos en el refrigerador y dos corazones que se amaban cada día más. María Fernanda, aquella joven humilde que un día atendía una panadería, se convirtió en una mujer amada, respetada y admirada. No por ser esposa de un millonario, sino por la forma digna en la que vivió, amó y luchó por ser feliz sin pisar a nadie. Y León, aquel hombre frío, perdido en su propia riqueza, se convirtió en un esposo dedicado, un padre amoroso y un hombre verdaderamente feliz. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, viendo a sus dos hijos jugar entre flores y risas, María Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de León. «Nunca imaginé esta vida», susurró. Él la miró con amor infinito, acariciando su rostro como si todavía temiera que el sueño se deshiciera. «Yo tampoco», respondió con voz suave. «El dinero me hizo poderoso, pero tú me enseñaste a ser hombre». Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que esa frase guardaba toda su historia. Porque al final, lo que los unió no fue el lujo, ni la suerte, ni el destino. Fue el amor profundo, digno, construido desde el dolor y la esperanza. El amor que ambos merecían desde mucho antes de conocerse. Un amor que sobrevivió al mundo y que ahora vivía tranquilo, entre risas de niños y atardeceres tibios.
en la mansión donde comenzó la historia que cambió para siempre sus vidas. Antes de que te vayas, corazón, si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste la emoción, la esperanza o el suspiro profundo de un buen romance, te pido un favor que hace una diferencia enorme. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. No sabes cuánto ayuda. Cada vez que tú apoyas un video, YouTube se lo muestra a más personas que, como tú, aman las historias de amor que dignifican, que emocionan, que sanan. Y para saber que llegaste hasta aquí y que eres parte de esta familia hermosa que adora los romances profundos, escribe en los comentarios la palabra dignidad. Esa palabra representa la fuerza de nuestra protagonista y también la tuya. Tu comentario no es solo un mensaje, es una forma de construir una comunidad unida, fuerte, llena de personas que creen en el amor real y en las historias que nos recuerdan que siempre merece la pena luchar por lo que sentimos. Y si quieres apoyar este canal todavía más, si quieres formar parte del corazón que mantiene vivas estas historias, puedes convertirte en miembro del canal. Los miembros ayudan a que sigamos creando romances de alta calidad, largos, emotivos, como los que te acompañan cada noche. Además, tendrás acceso a beneficios especiales y contenido exclusivo preparado con mucho cariño. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Gracias por hacer de este espacio una verdadera comunidad de amantes del romance. Nos vemos en la próxima historia, donde, como siempre, el amor será el protagonista.